Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and I'm joined today again for the third time. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy, me acompaña por tercera vez David Pin. David es un exoficial de Estado Mayor de Combate del Ejército de los Estados Unidos. Era responsable de la cooperación armamentística con la antigua Unión Soviética, Europa del Este, Oriente Medio, África y las Américas. Actualmente, se desempeña como subdirector de Operaciones Nacionales para la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional y del Territorio. David ha escrito un nuevo artículo en su Substack sobre la Segunda Guerra Mundial y sus enfoques diplomáticos. Planeamos discutir esto hoy, así que, David, muchas gracias por unirte nuevamente. Aprecio que me hayas invitado a tu programa. Para comenzar, necesito hacer una advertencia. I need to give a disclaimer. We're going to discuss an idea of yours, or not an idea, an analysis of yours about making peace with Adolf Hitler. Vamos a discutir tu análisis sobre hacer las paces con Adolf Hitler. Ahora bien, hacer las paces con Hitler es básicamente lo mismo que hacer las paces con el diablo. Hitler fue un monstruo. Solo para aclarar para todos los que nos escuchan, Dave y yo estamos de acuerdo en que Hitler fue un monstruo. Cometió actos horribles. El Holocausto resultó en la muerte de 5 a 6 millones de judíos, romaníes, personas discapacitadas y cualquier enemigo del régimen. Estos fueron crímenes contra la humanidad y son inexcusables. Cuando hablamos de hacer las paces con Hitler, no estamos justificando estos crímenes. En cambio, estamos explorando cómo la historia podría haber tomado un camino diferente y cómo una forma diferente de paz podría haber potencialmente salvado estas vidas. Other ways history could have gone, and how maybe some other form of peace and also of rescuing these lives could have happened. Quizás, solo para aclarar, discutir la paz no significa que estemos respaldando ninguna de las terribles políticas o crímenes internos que Hitler cometió contra el pueblo alemán. Esto es similar a cómo Stalin cometió terribles crímenes contra los ciudadanos soviéticos. Estos líderes mataron a su propio pueblo, ¿verdad? Esto fue especialmente cierto para Alemania. Alemania mató a personas que habían luchado por ellos en la Primera Guerra Mundial. Los ciudadanos judíos lucharon en la Primera Guerra Mundial y luego fueron asesinados como parte de una política interna. Pero David, déjame preguntarte, ¿cuál es tu argumento principal para decir que la paz con Hitler podría haber sido una mejor opción que ir a la guerra con él? Sí, permíteme enfatizar lo que acabas de mencionar. Hitler fue realmente un monstruo malvado, un asesino en masa, genocida, demente y racista. Todas estas descripciones son precisas. El objetivo de mi artículo es examinar si los judíos podrían haber sido salvados. Porque, en realidad, Hitler inicialmente tenía una política de autodeportación voluntaria para los judíos. Fue extremadamente cruel con los judíos, excluyéndolos de muchos trabajos. Por supuesto, hubo la Noche de los Cristales Rotos, durante la cual muchos judíos fueron asesinados, pero en ese momento no había un plan de genocidio. Los guetos y su plan de deportación forzada no entraron en vigor hasta después de que comenzara la guerra, y había una razón para eso. El bloqueo naval británico, no es que esté culpando a los británicos por el bloqueo, pero en la mente retorcida de Hitler, fue el bloqueo naval lo que impidió que su política de autodeportación voluntaria de los judíos continuara. Su posterior plan de deportación forzada, del cual hablamos en uno de tus episodios anteriores, fue en sí mismo un crimen de guerra. Sin embargo, no llegó al nivel del Holocausto judío. Habría sido un enfoque mucho más humanitario. Obviamente, si los 5 o 6 millones de judíos hubieran sido transportados a Palestina, habrían prosperado. Incluso podrían haber logrado la independencia un poco antes. Obviamente, habrían necesitado un poco más de tierra, tal vez un pedazo de desierto. Pero serían mucho más fuertes hoy en día, y el mundo estaría mejor si hubiéramos salvado a los judíos del Holocausto. Así que he estado reconsiderando todos los esfuerzos diplomáticos.
Existe una idea errónea común de que Hitler tenía ambiciones ilimitadas, que estaba decidido a dominar el mundo y que no se detendría hasta que no solo Polonia, Francia y el Reino Unido, sino incluso los Estados Unidos, estuvieran bajo algún tipo de control alemán. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la verdad. Hitler estaba muy enfocado. A partir de 1930, abandonó cualquier plan de hacer la guerra con Occidente. The only reason he wanted to fight France was to liberate Western Germany, the Rhineland, from French occupation. Él quería luchar contra Francia únicamente para liberar Alemania Occidental, específicamente el Rin, de la ocupación francesa. La ocupación francesa a menudo era muy dura. Ellos, junto con los belgas, invadieron el Ruhr en 1923. Esta acción molestó mucho a Estados Unidos y Gran Bretaña. Estaban tan enojados y ofendidos por la invasión franco-belga no provocada que retiraron sus fuerzas del Rin. Gran Bretaña incluso terminó su alianza militar con Francia durante 16 años. Si bien Francia no era comparable a la Alemania nazi, no era el mejor país en términos de su trato a los alemanes durante el período de entreguerras. Sin embargo, nada de esto justifica lo que hizo Hitler. Fue decidido en su plan, que básicamente consistía en lograr que Gran Bretaña y Polonia, junto con el resto de Europa del Este, se unieran a la alianza alemana contra los soviéticos. Sabemos que esto sucedió. Pasó 5 años intentando reclutar a Polonia como aliado contra la Unión Soviética. Tomó muchas medidas para lograr esto. Por ejemplo, prohibió a los medios alemanes hablar sobre la situación de los alemanes en Polonia, específicamente en las regiones orientales anexadas. Alemania se refería a estas regiones como sus territorios orientales perdidos. Estos incluían Prusia Occidental, que era principalmente polaca, y Rusia Occidental, que era en su mayoría alemana. También se incluía el barrio polaco de Danzig. Prohibió cualquier discusión que contradiga esto. He thought that Hitler was so pro-Polish that he would. It was important that Polish leaders. Defiende las encuestas de cualquier manera porque, como sabes, Marshal Polski afirmó que pensaba que Hitler era tan pro-polaco que era importante para los líderes polacos tratar de mantenerlo en el poder el mayor tiempo posible. Lo veían como un austriaco porque de hecho era austriaco. Su objetivo principal, al menos al principio, era unificar las áreas alemanas, las áreas étnicamente alemanas del antiguo Imperio Austrohúngaro y el Sudetenland austriaco. Estas áreas habían votado como parte de la Alemania austríaca para unirse a Alemania en noviembre de 1918. Por supuesto, Hitler lo hizo todo de la manera equivocada, como invadir y ocupar. Pero en última instancia, lo que descubrí. He offered to withdraw from all of Poland the day after he invaded, and he did that. Y yo sabía esto en parte antes. He sabido durante varios años que Hitler realmente ofreció retirarse de toda Polonia el día después de invadirla. No solo hizo eso, sino que también aceptó una oferta de alto el fuego. Esta oferta fue liderada por Mussolini y aceptada por los franceses para poner fin a la guerra el 3 de septiembre. Tuvo una conversación con el general Guderian. El general Guderian confirmó que el ejército alemán habría terminado en gran medida su ocupación del cuarto polaco para ese momento. Por supuesto, Danzig fue anexada por Alemania el 2 de septiembre. Entonces, hubo esta oportunidad de limitar la duración de la Segunda Guerra Mundial a solo 2 días. Por supuesto, si Hitler hubiera La Unión Soviética todavía luchaba. Si la Unión Soviética no hubiera anexado más de la mitad de Polonia, tal vez hubieran terminado atacando a Polonia nuevamente unos años después. Pero lo más probable es que los soviéticos hubieran atacado a Polonia de todas formas. Se habrían visto obligados a hacer algún tipo de acuerdo defensivo con los alemanes. Esto sería para intentar recuperar sus territorios orientales perdidos. Estos territorios fueron anexados por Stalin en septiembre de 1939. Esto siguió a la invasión conjunta alemana-soviética. Si piensas en todas las vidas que se perdieron, es impactante. 34 millones de muertos en la guerra europea y otros 36 millones en el Pacífico.
Las perspectivas de salvar al menos 40 o 50 millones de esas vidas son realmente una oportunidad perdida para la paz, creo. So this is the gist of your Entonces, el punto principal de tu ensayo es que hubo numerosas oportunidades en las que se podría haber logrado la paz y detenido las matanzas masivas, al menos las que ocurrían externamente. Sin embargo, lo que hubiera sucedido con estas poblaciones internamente sigue siendo motivo de debate. Sabemos que Stalin, el tirano que no fue derrotado, continuó con su purga. Siguió matando a cientos de miles de su propio pueblo. Por lo tanto, no podemos estar seguros acerca de la dirección que hubieran tomado las cosas si se hubiera establecido la paz con Hitler. Pero el argumento es que existía la posibilidad de salvar las vidas de aquellos que murieron en los campos de batalla y aquellos que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Who died on the battlefields and the people who died in the crossfire, there was a chance to save them. And También estás haciendo otro argumento sobre la Unión Soviética, Alemania y Polonia. Hubo un acuerdo secreto entre Hitler y Stalin para dividir Polonia, ¿verdad? Sin embargo, algo realmente interesante es que Stalin no tomó inmediatamente su mitad de Polonia cuando Hitler invadió el 1 de septiembre. Esperó a otras 2 o 3 semanas. De hecho, hubo comunicación entre Stalin y Hitler durante este tiempo. Stalin le decía a Hitler, y los soviéticos le decían a los alemanes, que necesitaban hablar con los japoneses. En ese momento, los soviéticos estaban involucrados en una guerra no declarada con los japoneses en Nomonyan, Mongolia. Stalin tenía mucho miedo de un posible ataque japonés y una escalada adicional, lo cual comprometería sus fuerzas. a Japanese attack, further Japanese escalation, and this binding his forces. And only when the Japanese started actually. Solo cuando los japoneses comenzaron a retirarse, poniendo fin efectivamente a la guerra que costó la vida de 30 a 40,000 soldados, las cosas cambiaron. Esto no fue un enfrentamiento menor, fue una batalla significativa. Fue solo después de este evento que Stalin se movió hacia su parte de Polonia y la ocupó. La Segunda Guerra Mundial no fue una sola guerra. Consistió en muchas guerras que sucedieron simultáneamente, en diferentes momentos y velocidades, entre varios países. Estás resaltando que hubo numerosos intentos de poner fin a partes de estas guerras sin que se convirtieran en el conflicto masivo que finalmente se convirtió. Entonces, ¿cuáles oportunidades tenían la mayor probabilidad de prevenir la propagación global de la guerra? Likely to stop the global spread of warfare. En primer lugar, permítanme aclarar que Hitler trató a sus aliados de manera muy diferente a sus enemigos. Cuando consideras países como Hungría, Rumanía y Bulgaria, puedes ver que los trató bastante bien. Permitió que Rumanía anexara territorio. De manera similar, permitió que Hungría anexara algunas partes de Rumanía. También permitió que Rumanía anexara una parte de Ucrania. Básicamente, propuso el mismo trato a Polonia. Esto fue a cambio de la devolución de Danzig y el corredor polaco. Esta propuesta se hizo el 5 de enero de 1939, durante una reunión en Berlín con el ministro de Relaciones Exteriores polaco Beck. Su idea implicaba intercambios territoriales, y trató bien a sus aliados siempre y cuando aceptaran esencialmente la hegemonía alemana. Por lo tanto, no se observó un genocidio masivo en los países aliados de Alemania. Parte de mi tesis sugiere que habría habido un gran genocidio en Polonia si Polonia no hubiera afirmado haber perdido hasta 5 millones de sus ciudadanos. Eso representa el 14% de la población polaca anterior a la guerra. Sin embargo, perdieron mucho más debido a las anexiones soviéticas. Cuando los soviéticos anexaron la mitad o más de su país, la pérdida fue obviamente mayor. Lo que estoy tratando de hacer es enseñar las verdaderas lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Existe una idea equivocada que alimenta nuestro deseo de guerra. Estados Unidos está constantemente involucrado en guerras innecesarias e incluso amenaza con iniciar la Tercera Guerra Mundial con Rusia por Ucrania. En cambio, lo que deberíamos estar haciendo es volver a la negociación diplomática y la neutralidad, algo que tú has defendido también. Necesitamos alejarnos de la idea de que no podemos comprometernos. Deberíamos ser capaces de llegar a compromisos con nuestros adversarios. Como he escrito antes, si Francia e Italia pudieron aceptar un compromiso menor, ¿por qué no podría hacerlo Gran Bretaña?
El inicio de la Segunda Guerra Mundial se debió principalmente a la declaración de guerra de Gran Bretaña. La guerra germano-polaca fue un conflicto regional, no global. El conflicto podría haber concluido en 5 semanas, incluso si hubiera seguido el mismo curso que en la historia real. Sin embargo, en esencia, podría haber terminado en 2 o 4 días. Esto se debe a que los objetivos de guerra de Hitler se lograron básicamente en el tercer día de la guerra. Muchas personas entienden que Hitler estaba realmente interesado solo en recuperar Danzig del cuarto polaco. Aunque nunca lo afirmó explícitamente, creo que tenía la intención de retomar la Alta Silesia oriental de los polacos. Sin embargo, esto habría ocurrido más tarde, como parte de un intercambio territorial. Primero, anexarían parte de Ucrania después de su invasión a la Unión Soviética. Luego, a cambio, recuperarían esa pequeña porción de tierra para Alemania. Sí, es bastante irónico. Como habrás leído en mi artículo, descubrí que Gran Bretaña desempeñó un papel importante en la mediación de los tratados de Locarno en 1925. Los británicos tenían un objetivo específico en mente con estos tratados. Querían que Francia abandonara su cordón sanitario. Esta era una política de contención contra Alemania en la que Francia se había aliado con casi todos los vecinos de Alemania. El objetivo era rodear a Alemania como medida defensiva, al menos desde la perspectiva francesa. Además, Gran Bretaña quería que Francia terminara su alianza con Polonia. Esperaban que esto llevara a que Polonia devolviera pacíficamente Danzig, el cuarto polaco y la Alta Silesia oriental. Entonces, básicamente era política no oficial británica devolver los mismos territorios por los que se luchó inicialmente en la guerra. La única diferencia era que Neville Chamberlain no se oponía a devolver Danzig y el corredor polaco a Alemania. Sin embargo, esto debía hacerse pacíficamente a través de una conferencia de 4 potencias o algo similar, con la aprobación británica. He escrito varios artículos afirmando esto. Al igual que hoy tenemos un orden mundial liderado por Estados Unidos, en aquel entonces teníamos un orden mundial liderado por Gran Bretaña. Los británicos establecían las reglas, al igual que hace Estados Unidos hoy en día. Much as we have a US-led world order, and the British kind of set the rules, right? It just like the US. Se hacen excepciones a las reglas para invadir y atacar a otros países. Esto a menudo sucede sin provocación. Creo que los británicos también lo hacen. La diferencia es que si Hitler hubiera aceptado una conferencia de 4 potencias y retirado todas las tropas alemanas de la frontera polaca, podría haber logrado sus objetivos de guerra pacíficamente, sin necesidad de guerra. Pero incluso si no lo hubiera hecho, si los británicos hubieran adoptado la misma postura que los franceses y aceptado el armisticio después de 2 días de combate, la guerra con Occidente podría haberse evitado por completo. Es probable que el conflicto con Polonia también se hubiera resuelto de forma permanente, llevando a la unidad. And you point this out at the beginning of your essay, and it's not controversial that the Versailles Treaty and the way the First World War ended. Señalaste al principio de tu ensayo que el Tratado de Versalles y el fin de la Primera Guerra Mundial no eran temas controversiales. El Tratado de Versalles impuso una derrota aplastante a Alemania. Es importante recordar que no había tropas extranjeras en suelo alemán durante la Primera Guerra Mundial. El Estado alemán colapsó esencialmente y no pudo continuar la lucha. Sin embargo, no hubo fuerzas de ocupación en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Luego, se llegó a un acuerdo que arrebató muchas tierras alemanas. Esto fue percibido por la población alemana como una forma injusta de crear paz. Fue un método tan injusto de hacer la paz que alimentó el ascenso de Hitler a finales de los años 20 y principios de los años 30. Esta no es una afirmación controvertida. So, and this is not controversial. So what you're also pointing out is that these policies then, that these violent policies of like annexing places and basically also, Entonces, también estás resaltando que estas políticas violentas, como anexar territorios y esencialmente regalar Checoslovaquia en 1938, eran intentos de rectificar errores anteriores.
Hitler eligió abordar estos problemas con violencia. Antes que él, otros gobiernos alemanes intentaron resolver las mismas quejas. Estamos discutiendo estos problemas. Hubo numerosas oportunidades perdidas para llegar a un acuerdo factible incluso antes de que Hitler llegara al poder. Sí, pero estaría en desacuerdo contigo en un punto. Hitler no intentó inicialmente alcanzar sus objetivos a través de la violencia. En cambio, utilizó la diplomacia. A menudo era muy agresivo y grosero al respecto, pero en lo que respecta a su ocupación de Austria, el Anschluss había sido aprobada por el Parlamento austriaco 2 décadas antes. Luego está el caso del Sudetenland. Si bien Hitler amenazó con la guerra por el Sudetenland, en realidad no inició una guerra ni invadió directamente Checoslovaquia. La ocupación ocurrió como parte de la Conferencia de las Cuatro Potencias en el Acuerdo de Múnich. Por lo tanto, fue el resultado de un acuerdo diplomático negociado internacionalmente. And then with Poland, of course, he went to great pains to try to avoid war with Poland, demanding not a single inch of Polish territory. Entonces, en lo que respecta a Polonia, hizo esfuerzos significativos para evitar la guerra. No demandó ningún territorio polaco, solo Danzig, e incluso propuso la creación de un corredor elevado. Este sería una especie de carretera y ferrocarril que abarcaría solo 18 millas, que era la parte más cercana del cuarto polaco. Como ustedes han señalado, esto dividía injustamente a Alemania en dos. Muchos líderes políticos y analistas militares predijeron que una Segunda Guerra Mundial podría originarse en el cuarto polaco. Después de todo, ninguna gran potencia consentiría que su territorio fuera cortado así. What great power would consent to have its country territory cut in half like that? But in terms of David Lloyd George, who was British Prime Minister at the time of the Treaty of Versailles, he himself. David Lloyd George, quien fue el primer ministro británico durante el Tratado de Versalles, escribió el Memorándum de Fontainebleau. Casi renunció porque se negó a firmarlo, creyendo que era extremadamente injusto para los alemanes. Tenía dos razones principales para esto. En primer lugar, los franceses estaban decididos a dividir Alemania y convertir el Rin en un país separado, que básicamente sería una colonia o protectorado francés. En segundo lugar, creía que los aproximadamente 2 millones de alemanes étnicos que estarían bajo el dominio polaco en el corredor polaco podrían desencadenar otra guerra importante. In the Polish corridor would be, likely be a source of another great war. And he was proven very prophetic in that, although he predicted it would not occur for 25 years, and it was just 20 years in the future. Se demostró que era muy profético. Aunque predijo que no sucedería en 25 años, en realidad solo fueron 20 años en el futuro. Muchas personas veían esto venir y podría haberse evitado. La política británica, como admitió el primer ministro Baldwin en 1938, era empujar a Hitler a avanzar hacia el este y debilitar su fuerza militar contra los soviéticos, al igual que hizo Napoleón. Esta estrategia, aunque no era ideal, se consideraba sabia para Gran Bretaña. Habría brindado una mayor seguridad para Occidente. También habría sido más humanitaria y habría resultado en un mejor resultado para los polacos. Would have been more humanitarian, would have resulted in a much better outcome for the Poles as well. Hay dos contraargumentos que necesito mencionar. El primero es que Hitler era un hombre violento que utilizaba la violencia política. Mató a sus propios enemigos y aliados dentro de Alemania. Utilizó una cantidad significativa de violencia para llegar al poder. Una vez que lo tuvo, lo utilizó para eliminar a sus enemigos internos. Además, el ataque a Polonia fue una farsa. En otras palabras, hubo un ataque fabricado contra Alemania, que le dio a Alemania una razón para retaliar e invadir. Alemania luego utilizó repetidamente la violencia para lograr sus objetivos de guerra. Por ejemplo, el ataque a Barbarroja, el ataque a su aliado Stalin, con quien tenía un pacto de no agresión, es probablemente el ejemplo más evidente.
Ignoró todos los acuerdos y cometió uno de los errores militares más desastrosos que finalmente le costó la vida. Esto se debe a que fueron los soviéticos quienes invadieron Berlín al final, donde finalmente murió. Así que, creo que él utilizó la violencia extensivamente, tanto interna como externamente. También invadió países cuando consideraba necesario para obtener ventaja en la guerra. Sin embargo, debo señalar que el otro bando hizo lo mismo. Por ejemplo, Hitler invadió Noruega, pero solo estaba 2 semanas por delante de los británicos. Los británicos ya habían planeado invadir Noruega y tomar la costa para utilizarla como base de operaciones. También invadieron Islandia. Además, los británicos y los soviéticos invadieron conjuntamente a Irán, un país neutral. Así que ellos también lo hicieron. El otro bando también invadió países neutrales cuando les convenía. Curiosamente, no recordamos con frecuencia estos ataques a países neutrales que no estaban alineados con ninguno de los dos bandos. Solo recordamos al otro. El segundo punto que quiero hacer es que la situación política era muy difícil de entender en ese momento. Entonces, si alguien dice, no puedes confiar en Hitler, no sabes lo que hizo y de todos modos habría hecho X, es importante recordar que esto no estaba claro para la gente en ese entonces. Un buen ejemplo de esto es Japón. Brevemente escribiste sobre esto. Ellos hicieron un acuerdo de neutralidad con la Unión Soviética en 1941. Este acuerdo evitó que se enfrentaran. Mantuvo la paz entre Japón y la Unión Soviética durante más de 4 años. En abril de 1941, específicamente el día 13, Matsuoka, el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, regresó a su país. Anunció que habían establecido los cimientos de una gran alianza con Tokio, Moscú, Berlín y Roma. Insinuó que Japón ahora formaba parte de este influyente grupo. Sin embargo, solo 2 meses después, ocurrió un evento conocido como Barbarroja. Hitler atacó a la Unión Soviética, lo cual sorprendió enormemente a los japoneses. El establecimiento político en Japón quedó devastado. No podían comprender por qué su aliado atacaría a otro miembro de su alianza. Este evento inesperado cambió por completo su percepción de la guerra. Tanto los responsables como aquellos que participaban activamente en la guerra quedaron sorprendidos. Estos acontecimientos fueron inesperados para todos los involucrados. La situación se complicó aún más debido a una variedad de tipos de guerra y tácticas, creando una gran cortina de humo. Sí, lo interesante de lo que he aprendido es que la evidencia histórica muestra que Hitler realmente abandonó sus planes de invadir la Unión Soviética. Esto ocurrió entre el 28 de septiembre, cuando se firmó la alianza que mencionaste, y noviembre de 1940. La alianza era política, no militar, entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. Fue un tratado de amistad firmado ese día. En noviembre de 1940, Stalin rechazó la oferta de Hitler de una alianza de 4 potencias. Esta alianza fue propuesta entre Alemania, Italia, la Unión Soviética y Japón. Stalin aceptó en cierta medida la alianza, pero se excedió. Dijo que solo sería posible si el ejército rojo o soviético ocupaba Bulgaria. Esto, por supuesto, representaría una amenaza de múltiples frentes. La amenaza de chantaje económico a la principal fuente de petróleo de Hitler, los campos petrolíferos de Ploiesti en Rumanía, lo empujó a decidir luchar contra la Unión Soviética. Sin embargo, en julio de 1940, después de haber hecho una generosa oferta de paz a Gran Bretaña, parecía tener un plan diferente. Ofreció retirarse de Bélgica, Holanda, Francia, excepto Alsacia-Lorena, Dinamarca y Noruega a cambio de la paz con Gran Bretaña. Les dijo a sus asesores que la guerra pronto terminaría y que volverían a una economía de tiempo de paz. Como resultado, les ordenó cancelar todos los proyectos de investigación militar que no se completarían antes de finales de 1940. Esto dejó claro que no tenía la intención de continuar la guerra con la invasión de la Unión Soviética en ese momento en julio de 1940. Pero sí, en última instancia, aparte de un breve período de 14 meses, su plan principal siempre fue invadir la Unión Soviética. Quería liderar lo que llamaba una cruzada internacional contra el bolchevismo. Esperaba incluir aliados menores de Alemania y Europa del Este, y también esperaba incluir a Polonia. Su plan era crear un imperio oriental para Alemania a expensas de Rusia Occidental y Ucrania.
Su objetivo era retroceder el control soviético hasta la línea Archaniel-Volga-Astrakhan. Estaba seguro de que Alemania sería capaz de lograr esto para finales de 1941. Ahora, mirando hacia atrás, ese plan era demasiado ambicioso. No había forma de que pudiera lograrlo. Way too far-reaching. There's no way that he could have accomplished that under the most ideal circumstances. Bajo las circunstancias más ideales, Hitler era un hombre de ambiciones limitadas. Consideremos, por ejemplo, si la guerra con la Unión Soviética hubiera terminado con una victoria moderada de Alemania. Supongamos que Alemania hubiera aceptado una de las ofertas de Stalin en julio de 1941 o mayo de 1942. Esta oferta consistía en ceder el control de Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos de la Unión Soviética a la Alemania nazi. Suponiendo que Stalin hubiera aceptado esto, creo que eso habría marcado el fin de las ambiciones territoriales de Alemania en Europa. Después de eso, creo que el enfoque se habría centrado en la restauración de las colonias alemanas imperiales. Y luego también tenía planes con China. Obviamente, no una invasión militar, pero tenía esta idea interesante. Creía que China era realmente parte clave del supercontinente euroasiático. Alemania tenía una especie de destino manifiesto con una fuerte relación económica y tal vez incluso militar de cooperación con China. Así que creo que esos habrían sido sus próximos proyectos. Sin embargo, nunca quiso la guerra. Hizo una serie de propuestas de paz, 16 en total, que el Ministerio de Relaciones Exteriores británico confirmó. Estas propuestas no solo eran de Hitler, algunas eran independientes. No sabemos si eran de Hitler o si eran independientes. Eran intentos de hacer la paz con Gran Bretaña y Francia durante la guerra para Mayo. En 1941, hubo una oferta de paz, que fue la más completa que Hitler ofreció en esencia. Propuso retirar las tropas alemanas de un 83% de Europa ocupada por Alemania. Creo que esto habría sido un gran triunfo. Por supuesto, Francia habría permanecido en cierta medida bajo la influencia alemana. Por lo tanto, es poco probable que hubiera sido un aliado británico a menos que Alemania los atacara nuevamente. Pero el simple hecho de que Hitler estuviera dispuesto a retirarse de un 83% de Europa ocupada por Alemania realmente sugiere que esta no era su intención inicial. Descubrí que Churchill había sido invitado a unirse al gabinete de guerra por Chamberlain. Al escuchar esto, se dejó caer en su silla, abatido, y exclamó: «Así que la guerra es real». Esto se debía a que anteriormente había aceptado condicionalmente la demanda de Chamberlain de retirarse de toda Polonia. Solo se negó a retirar las tropas alemanas de lo que era el 4,3% del territorio polaco en ese momento. Verdaderamente creía que algún tipo de acuerdo o armisticio estaba en progreso y que era solo cuestión de tiempo. Esta revelación lo afectó profundamente. No era en absoluto lo que él quería. Básicamente, él quería una guerra solo con la Unión Soviética. Si hubiera tenido su camino, así es como se habría desarrollado la historia. Yeah, and it's possible. I mean, the problem for us historians is always that. Sí, es posible. El problema para nosotros, los historiadores, es que una vez que nos adentramos en el ámbito de ¿qué hubiera pasado si? Estamos básicamente en un mundo de fantasía. Simplemente no lo sabemos. Había tantas incertidumbres que incluso los políticos más informados de la época se sorprendieron enormemente por los acontecimientos reales. Sin embargo, basándome en mis estudios, puedo decir con confianza que en todas estas situaciones, había facciones en todas partes que preferían la paz en lugar de la guerra. No tengo suficiente conocimiento sobre el teatro europeo, pero puedo afirmar con autoridad que en Japón, una parte significativa del proceso político no quería ir a la guerra con Estados Unidos. Intentaron idear un acuerdo factible, pero fueron saboteados y eliminados desde dentro. And that tried to
to come up with a workable agreement, but that also then were internally sabotaged and killed. Sabes, muchos DAFs fueron atacados y asesinados en Tokio. El ministro de Finanzas y los primeros ministros fueron asesinados por el ejército japonés, específicamente por elementos rebeldes dentro de él. Esto se debió a que Japón estaba bajo la influencia de un fuerte militarismo. Tanto el ejército como la marina tenían un control significativo sobre el proceso político. Estados Unidos estaba bien consciente de esta inestabilidad interna en Japón. El embajador en Japón, Joseph Kuru, quien sirvió allí durante 10 años, tenía una comprensión clara. Sabía qué acciones políticas por parte de Estados Unidos empoderarían a aquellos que no querían ir a la guerra. También sabía qué acciones empoderarían a aquellos que buscaban la escalada. También mencionas brevemente en tu escrito que en 1941 hubo intentos repetidos por parte de los japoneses, especialmente de la facción pacifista, de llegar a un acuerdo factible. Esto incluía una oferta de retirarse de las regiones del sudeste asiático que Japón ya había invadido. Sin embargo, esta oferta fue ignorada. Al leer estos cables diplomáticos, casi parece como si los japoneses estuvieran suplicando alguna forma de concesión que les permitiera apaciguar a sus militaristas internos. Pero esta concesión nunca se dio. De hecho, ocurrió lo contrario. Se dejó claro que no se aceptaría ningún enfoque político japonés que no implicara una retirada completa de todos los territorios invadidos. Esto exigía básicamente la consecución de objetivos políticamente inalcanzables dentro de Japón. Yeah, that's exactly right. And the emperor, as well as the reigning government, Sí, exactamente correcto. El emperador, así como el gobierno reinante en Japón, fue muy sincero en su intento de establecer la paz con los Estados Unidos. Si observas la Segunda Guerra Sino-Japonesa que comenzó en 1937 con el incidente de Marco Polo, podrás ver que los japoneses realmente intentaron poner fin a la guerra a finales de 1937. Si lees la historia diplomática, encontrarás que los japoneses hicieron algunas ofertas de paz muy generosas a los nacionalistas chinos. Estas ofertas básicamente decían: reconoce Manchukuo, concédenos algunas concesiones económicas y retiraremos nuestras tropas del resto de China. Por supuesto, a medida que avanzaba la guerra, sus condiciones empeoraban gradualmente. Sin embargo, estaban genuinamente tratando de poner fin a la guerra. Vemos una situación similar con Putin en Rusia. Cuando un dictador o régimen inicia una guerra, a menudo quieren retirarse rápidamente de ella porque sus objetivos de guerra son limitados. En el caso de Japón, fue más una expedición punitiva contra China después del incidente de Marco Polo. En cuanto a Putin, estaba tratando de evitar que Ucrania se convirtiera en un miembro de facto de la OTAN y de tomar el control de la región de Donbass. Quería liberarla de los ucranianos, aunque solo alrededor del 40% de la población allí era rusa. La mayoría, creo, eran ucranianos en la región de Donbass. Pero sí, la historia nos enseña que poner fin a una guerra diplomáticamente puede potencialmente salvar decenas de millones de vidas. Tomemos como ejemplo la guerra sino-japonesa. La mayoría de las muertes durante la Guerra del Pacífico ocurrieron en este conflicto. Si hubiéramos logrado poner fin a esa guerra rápidamente, se podrían haber salvado muchas vidas. Incluso los japoneses nos pidieron que mediáramos como parte de su oferta de paz. Entre agosto y noviembre de 1941, propusieron retirarse no solo de Indochina, sino también de la mayor parte del sur de China. Sin embargo, no estaban dispuestos a renunciar a los estados títeres que habían establecido en el norte y centro de China. También querían mantener la isla de Hainan, pero estaban dispuestos a renunciar a la mayor parte del sur de China. FDR fue muy absoluto en sus puntos de vista. Insistió en que todas las fuerzas debían retirarse de China. Vemos una situación similar con Chamberlain, quien estaba dispuesto a ceder cada centímetro cuadrado del territorio polaco para evitar una guerra mundial. FDR tenía motivos ocultos, ya que estaba tratando de encontrar una forma de involucrar a Estados Unidos en una guerra con la Alemania nazi, a pesar de su aversión hacia Hitler.
Después de la caída de Francia, había planeado retirarse después de servir 2 mandatos como presidente. Sin embargo, cuando Francia cayó en junio de 1940, cambió de opinión y comenzó a planear involucrar a Estados Unidos en la guerra. Reversed himself and began plotting to get the Japanese to provoke them to attack at Pearl Harbor. Provocar a los japoneses para que atacaran Pearl Harbor o llevar a cabo algún otro tipo de incidente fue una estrategia destinada a causar indignación entre el pueblo estadounidense. El objetivo era convertirlos de ser un 80% aislacionistas o no intervencionistas a lo opuesto, un 80% de apoyo a la guerra mundial contra Alemania y Japón. Por eso no aceptó las ofertas de paz japonesas, que eran muy razonables, durante ese periodo. Es lamentable que hayamos perdido esas oportunidades, las cuales podrían haber salvado decenas de millones de vidas inocentes. We missed those opportunities to save tens of millions of innocent lives. It's one thing for soldiers to die. Sabes, es una cosa que los soldados mueran, millones de soldados mueran en una guerra. Sin embargo, es muy diferente cuando decenas de millones son víctimas de un genocidio, ya sea por parte de los japoneses, los alemanes o los soviéticos. Según mis estudios, los soviéticos mataron a tantos, o tal vez incluso más, ciudadanos soviéticos que Hitler. El Holocausto no se limitó solo a 5 o 6 millones de judíos. Hitler también mató a otros 5 o 6 millones de no judíos. Estas eran personas inocentes, no judíos, otros europeos. Esto incluye a 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos que murieron en condiciones terribles en campos de prisioneros alemanes poco después de que comenzara la Operación Barbarroja. Sí, y sabes, esta discusión es realmente crucial. Es porque la imagen de Hitler todavía obstaculiza la paz en Europa hoy en día. La noción de que Putin es similar a Hitler y que no se puede lograr la paz con alguien como Hitler es ampliamente aceptada. Diría que alrededor del 70 a 80% de las personas en Europa y Estados Unidos creen esto. Sin embargo, este argumento está profundamente equivocado. Tu afirmación de que Hitler era más racional y que podríamos haber llegado a un acuerdo con él es una perspectiva. No estoy completamente seguro de que si examinamos a fondo su régimen, no descubriríamos que Hitler era en realidad un ambicioso belicista. No estoy completamente convencido, pero otro punto importante que se debe hacer aquí es que Putin no es Hitler. Warmonger. I'm not entirely convinced, but the other issue that needs to be made here is that Putin is not. Es como si no fueran la misma persona en absoluto. El argumento de que no se puede hacer la paz con Putin porque es Hitler es lo que yo llamo la larga sombra de Hitler que aún se cierne sobre Europa. Incluso hoy en día, esta sombra influye en la guerra y en la dinámica entre estos países, así como en las facciones dentro de ellos. Este es un tema muy importante para discutir porque lo vemos sucediendo nuevamente. Por ejemplo, Ucrania está dividida. Sabemos que hay facciones nacionalistas de extrema derecha que amenazan a Zelensky y a otros. Toda la población rusa de Ucrania está prácticamente excluida del proceso político dentro del país. En Rusia hay un liderazgo autoritario, pero también hay desacuerdos políticos. De manera similar, en Occidente y en Estados Unidos, hay facciones que quieren cosas diferentes. Este conflicto crea un ambiente en el que corremos el riesgo de deslizarnos hacia otra guerra mundial. A menudo se pasa por alto que la forma en que definimos la Segunda Guerra Mundial es, en mi opinión, absurda. Los años 1939 a 1945 son un período de tiempo muy arbitrario. Japón atacó Manchukuo en 1931 y no fue derrotado hasta finales de 1945. Además, la Guerra Civil Española y la Guerra de Italia contra Abisinia en 1936 ocurrieron durante este periodo. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial fue esencialmente una propagación de varios países en guerra entre sí. Esto llevó a la masacre de poblaciones nacionales. Creo firmemente que es crucial prevenir que estos eventos se repitan, especialmente este nivel de odio. Es imposible separar la mezcla étnicamente diversa de Europa y Asia.
Todos estamos profundamente interconectados. We are just like very, very intertwined, right? Absolutely. Yeah, and I also wanted to mention that Absolutamente. También quiero mencionar que Japón intentó rendirse hacia el final de la guerra. En julio de 1944, el emperador ordenó al primer ministro japonés y al gobierno que buscaran una rendición condicional con los Estados Unidos. Esto se debió a que después de la caída inicial de las Marianas, los Estados Unidos comenzaron a bombardear ciudades japonesas. Las destruyeron una por una, sumando un total de 60 ciudades antes de que ocurrieran los bombardeos atómicos. Esto resultó en la muerte de aproximadamente 1 millón de inocentes civiles japoneses. Los bombardeos fueron tan brutales que después de los primeros, el emperador expresó su creencia de que los Estados Unidos his belief that the U.S. would not end the war until the last Japanese subject had been exterminated. La guerra no se detendría, no terminaría hasta que el último sujeto japonés hubiera sido exterminado. Ahora, por supuesto, no éramos tan sedientos de sangre. Cometimos crímenes de guerra con los bombardeos incendiarios y los bombardeos atómicos, pero Japón mató a muchos más inocentes de los que nosotros matamos japoneses, lamentablemente. Sin embargo, Japón comenzó a intentar rendirse, como creo que has escrito. Hicieron propuestas de rendición a través de la Unión Soviética y el gobierno sueco. Para enero de 1945, justo antes de la conferencia de Yalta, el general MacArthur había recopilado inteligencia. Había captado 5. Se hicieron intentos de rendición japonesa con términos idénticos, todos aparentemente aprobados por el emperador. Básicamente, estos eran los mismos términos de paz que impusimos a ellos 7 meses después. Esto fue después de que decenas de miles más de soldados, marineros y aviadores estadounidenses hubieran sido asesinados. Además, cientos de miles más de japoneses habían sido asesinados después de los bombardeos atómicos. FDR estaba al tanto de esto, ya que era parte del memorándum MacArthur de 40 páginas. Curiosamente, los historiadores establecidos han hecho todo lo posible para enterrar todos estos hechos. Estos son hechos de la historia diplomática a los que me refiero como la historia diplomática secreta de la Segunda Guerra Mundial. Muy pocas personas saben de ellos, a pesar de mis extensos estudios sobre la Segunda Guerra Mundial. Durante más de 4 décadas, la historia militar ha sido una de mis pasiones e intereses. Algunas de estas cosas las descubrí por completo solo en los últimos años. En enero de 1945, hubo básicamente una oportunidad para evitar la anexión soviética del norte de Japón y la toma de control soviética de Manchuria. Esto también podría haber evitado la caída de China y Corea del Norte en manos de los comunistas. La historia no habría sido perfecta, pero creo que se habría desarrollado mucho mejor si hubiéramos logrado evitar la catástrofe de que China y Corea del Norte cayeran bajo el control comunista. Sabes, Rusia estaría mucho más aislada en este momento. China, por otro lado, estaría bajo control internacional. Podría ser fácilmente un gigantesco Taiwán. Por supuesto, conoces al hiperpoder. He analizado que una China nacionalista y libre tendría aproximadamente el 50% de la economía mundial hoy en día. Esto se basa en mi análisis. Por supuesto, también tendría la capacidad de dominar militarmente el mundo. Pero no creo que lo haría. Creo que sería mucho más amante de la paz que la China comunista que vemos hoy en día. No estoy seguro de eso. Verás, Chiang Kai-shek de la República de China fue extremadamente violento, similar a Mao Zedong. También fue muy opresivo hacia su propio pueblo. Solo fue durante el cambio democrático en Taiwán en la década de 1990, que concluyó a principios de la década de 2000, que Taiwán se transformó en un estado menos militarista. Sin embargo, si las circunstancias hubieran sido diferentes y si le preguntaras a Estados Unidos hoy en día, estoy seguro de que la idea de que una gran parte de China estuviera ocupada por Manchukuo y esencialmente tuviera 2 o 3 Chinas no sería descartada por los estrategas estadounidenses actuales. Es probable que consideren esta opción para su adversario estratégico.
Sin embargo, dejando esto de lado, la historia de la Segunda Guerra Mundial también demuestra que las guerras pueden terminar si las personas están dispuestas a aceptar o hacer ofertas de paz genuinas. Uno de los desarrollos a menudo pasados por alto de la Segunda Guerra Mundial fue la rendición de Japón en septiembre de 1945. Lograr esto políticamente fue extremadamente difícil. Hubiera sido mucho más fácil si Estados Unidos hubiera hecho público todo el Acuerdo de Yalta. Este acuerdo se mantuvo en secreto. En Yalta se decidió que Stalin entraría en la guerra con Japón, rompiendo el pacto de neutralidad que discutimos anteriormente, y luego lanzaría un ataque. Como mencionaste en otro fragmento, y como también han afirmado otros historiadores, no fueron las bombas atómicas las que convencieron a los japoneses de poner fin a la guerra. Esto les proporcionó una buena razón para hacerlo. Sin embargo, fue la entrada de la Unión Soviética en la guerra el 9 de agosto lo que cambió las cosas. El 6 de agosto de 1945, el mismo día en que se lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, los cálculos estratégicos militares de los militaristas dentro de Japón, que esencialmente tenían al gobierno como rehén, cambiaron. Esto no solo se trataba de armas, sino también del ejército y la marina. Ambas entidades tenían un ministro en el gabinete según lo establecido por la Constitución. Si alguno de ellos retiraba a su ministro y no proporcionaba un reemplazo, el gabinete tendría que renunciar. Por lo tanto, tanto el ejército como la marina tenían el poder de derrocar inmediatamente cualquier gabinete que no aprobaran. Tenían poder de veto y lo usaban continuamente. Estados Unidos era consciente de esto. A la edad de 45 años, Joseph Crew, quien había sido embajador en Japón durante 10 años, se convirtió en el subsecretario de Estado de los Estados Unidos. Aconsejó a Roosevelt que lo único que necesitaban prometer a los japoneses era la preservación de su emperador. Sugirió no hacer las condiciones de rendición incondicionales, permitiéndoles mantener su sistema imperial. Sin embargo, esta oferta no se hizo. Estados Unidos insistió en que la rendición debía ser incondicional. Incluso sugirieron que si querían ejecutar al emperador, lo harían. Sorprendentemente, los japoneses aceptaron estos términos y asumieron el riesgo. Cuando MacArthur llegó por primera vez, fue directamente a Tokio, visitó el Palacio Imperial y se tomó una foto con el emperador. En la imagen, parecía ser el doble de alto que el emperador. Esta foto se publicó y sirvió como una forma de humillación. Demostraba que el emperador estaba completamente a merced de MacArthur. Se tomó la decisión de dejar el sistema imperial en paz. Estados Unidos fue una fuerza ocupante muy inteligente. Esto fue así en Japón, no en Alemania. En Japón, el mejor regalo que Estados Unidos dio después de 1945 fue la erradicación del ejército y la marina. Estas dos instituciones eran terribles. Su completa erradicación y reemplazo por algo completamente nuevo fue muy importante para el estado actual de Japón. Hoy en día, Japón opera de una manera completamente diferente y mucho más estable. La rendición fue parte de un proceso de paz. Este proceso de paz fue exitoso y trajo prosperidad. Sin embargo, este proceso de paz podría haber comenzado mucho antes y de una forma diferente. Sí, Japón es realmente una gran historia de éxito. Creo que fuimos demasiado duros con Alemania. La ocupación aliada de Alemania fue extremadamente brutal. La aplastamos y la dividimos en varias partes. Solo comenzamos a reconstruirla alrededor de 1950, creo. Muchos civiles murieron de hambre en Alemania. Sin embargo, en Japón tuvimos más suerte. Japón tuvo la suerte de tener a MacArthur como jefe de las fuerzas de ocupación. Él fue muy amable. Como cristiano, no estaba impulsado por un odio sediento de sangre hacia los japoneses. Los desmilitarizó por completo, como mencionaste. Es interesante que los líderes estadounidenses se quejaran de esto. Los alemanes y los japoneses a menudo son criticados por ser demasiado pacifistas. La gente quiere que contribuyan más a su propia defensa. Sin embargo, nosotros somos quienes les enseñamos a ser pacifistas. Por lo tanto, debemos aceptar parte de la culpa por esta situación. Japón, en particular, fue tratado muy bien. Les permitimos mantener a su emperador. También les otorgamos libertades democráticas y económicas. A menudo se olvida que en la década de 1980, Japón tenía la segunda economía más grande del mundo. Esto generó preocupaciones sobre el poder económico de Japón y el potencial de un retorno al militarismo debido a su fortaleza económica.
En la década de 1980, había un dicho popular en Estados Unidos que decía: ganamos la guerra, ellos ganaron la paz. Esta colaboración resultó ser muy exitosa. La actual Constitución, que promueve la paz y el pacifismo, fue proporcionada por Estados Unidos. Creo que fue un regalo maravilloso. Sin embargo, creo que Estados Unidos ahora se arrepiente de este regalo porque desea que Japón actúe de manera diferente. Japón está cambiando de hecho su forma de actuar. Espero, sin embargo, que no esté encaminándose por un camino imprudente. Los desarrollos que ocurrieron en algunas partes del mundo son bastante diferentes a cómo se desarrolló Europa. Esta es una historia muy diferente a lo que sucedió en Corea. Corea fue parte del Imperio japonés y luego se vio involucrada en el siguiente gran conflicto, que fue la primera gran guerra caliente de la Guerra Fría. Este ciclo continúa y lo que a menudo vemos son oportunidades perdidas para lograr la paz. Creo que silenciar las armas es a menudo mucho más importante que lograr una victoria completa de una narrativa sobre otra. Sí, la clave es que debemos estar dispuestos a negociar acuerdos diplomáticos. Estos acuerdos pueden poner fin a guerras o incluso prevenirlas. Creo que este debería ser el objetivo principal para las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos. Sí, lo interesante es que venimos de diferentes corrientes de pensamiento. Creo que eres alguien que argumentaría a favor de armamentos fuertes, una defensa y un ejército robustos, si entiendo correctamente. Por otro lado, tiendo a desconfiar de las instituciones militares. Creo que pueden tomar el control de un país y llevarlo a tomar decisiones imprudentes. Por lo tanto, abogo por mantenerlos lo más pequeños posible. Sin embargo, ambos estamos de acuerdo en que resolver conflictos es importante, ¿verdad? Sí, quiero decir, nunca me he considerado completamente en contra de la guerra. Creo que hay guerras justificadas de autodefensa y, en algunos casos, de defensa de otros. También hay guerras de necesidad, donde un país está al borde de la destrucción y debe actuar. Sin embargo, diría que me he opuesto a aproximadamente el 80% de las guerras en las que Estados Unidos ha participado en los últimos 100 a 120 años. Creo que estas guerras han sido imprudentes. O bien no deberían haberse librado en absoluto, o deberían haberse llevado a cabo de manera diferente. Creo que compromisos diplomáticos pacíficos podrían haberlas evitado. Muchas personas no están de acuerdo con mi opinión de que la Segunda Guerra Mundial podría haberse evitado. Creo que no fue una guerra necesaria y que había una forma de prevenirla. Desafortunadamente, las cálidas aguas prevalecieron, en esencia. Churchill ganó en Gran Bretaña. Hitler era demasiado ingenuo para saber cómo prevenir la guerra, evitar luchar una guerra que nunca quiso contra las potencias occidentales. Veía a Gran Bretaña, a través de su ideología racista, como compañeros arios. Su mayor arrepentimiento, como se menciona en su nota de suicidio, fue su incapacidad para lograr la paz con Gran Bretaña. En su jerarquía racista distorsionada, Gran Bretaña y Alemania estaban en la cima. Estaba genuinamente interesado en la paz con Gran Bretaña e hizo varios intentos. Lamentablemente, sus esfuerzos fueron infructuosos, lo cual fue especialmente trágico para los judíos que perecieron en el Holocausto. Siempre son los más pequeños quienes pagan el mayor costo, siempre son los más oprimidos. David, muchas gracias por esta conversación intrigante, el estudio de la Segunda Guerra Mundial e incluso por abordar estos dogmas que hemos mantenido hasta ahora. Creo que deberíamos examinarlos, investigarlos y mantener la calma al respecto para ver si podemos obtener más conocimiento para avanzar. Así que, muchas gracias por la discusión. Absolutamente, gracias a ti.